Hola familia, Dios te bendiga. Ya estamos aquí preparados desde una nueva sede. Recuerda preparar tu libreta, preparar tu Biblia y vamos a esperar solo unos minutitos para conectarnos. Así que les voy a enviar el link. Familia, si escuchan algunos ruidos extraños, no se preocupen, estamos en una junta, tenemos público el día de hoy, así que saludos a todos. A ver ahí, la cámara, amor, ahí. Yo soy una, pero habemos muchos. Hola. Habemos muchos, somos muchísimos, así que... Una gran multitud. Sí, si quieren que para la próxima el devocional sea desde su casa, avísenos con tiempo, un cafecito, pan, y si ponen unos chilaquiles con un huevito estrellado, pues nos lo echamos también. Su dieta. Solo el día de devocional. Ok. Pues vamos a hacer una oración. Padre bueno, gracias te damos. Gracias porque tu palabra siempre... la necesitamos, es una necesidad para nosotros. Nuestro corazón se desvía fácilmente, nuestras emociones nos hacen siempre caminar hacia otro rumbo, pero solamente tu palabra es la verdad y es lo que nos lleva siempre a estar enfocados, tomando el camino que tú quieres que tomemos. Señor, hoy te ruego que abras nuestro corazón, no solamente nuestros oídos, Dios. Permite que esta palabra taladre en lo más profundo de nuestra alma y que poco a poco nos vaya transformando, Señor. Nosotros sabemos de la necesidad que tenemos de tu palabra, pero Señor, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces quiénes somos y también sabemos, Señor, que no nos quieres dejar de esa manera, sino que quieres seguir continuando la obra que comenzaste en el momento en que vinimos a ti en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, por eso. Abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor, agradarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Benito, ya andas por allí con toda la familia de Dios te bendiga. Ya está mi esposita. Ya está el pastor Gabo, ya está listo. Lupi. Ni ruido hace. Bueno, aquí está Isa. Lupi, ya estás ahí, Lupita. Dios te bendiga. Qué bueno que ya estés por aquí. Bueno, pues vamos a iniciar rápido porque hoy me dijeron que el devocional debe de durar 16 minutos, así que comenzamos desde ahora. Ok, la carta de Santiago, te voy a dar la introducción rapidísimo porque hoy nos toca introducción y nos toca también leer el capítulo 1, amén. Ok, a este devocional le puse a tu fe añádele sabiduría. ¿Y por qué? Porque en Hebreos estuvimos viendo acerca de quién es Jesús, ¿verdad? De la supremacía que Jesús tiene sobre todas las cosas y sobre cualquier otra ideología o cualquier otra religión, incluso la judía, ¿verdad? Pero también nos habló de la fe, precisamente en el capítulo 11, ¿verdad? Por la fe se alcanzó la salvación, pero también se alcanzaron las promesas. Entonces, nosotros ya tenemos fe, pero ahora le vamos a añadir otro ingrediente que Santiago nos quiere revelar a través de esta carta que nos quiere estar diciendo, instruyendo. Y esta carta va dirigida para todo aquel hombre y toda aquella mujer que profesa ser un hijo de Dios. Esta carta no es exclusiva de nadie. Fue llevada, la primera audiencia fueron estas 12 tribus de Israel, pero no eran unas 12 tribus de Israel que estaban en Jerusalén, sino que ya habían sido dispersas por causa de tanta persecución y por muchas otras circunstancias. Entonces, estos judíos cristianos que ya no judaizaban, ya no se encontraban dentro de Jerusalén. Entonces es enviado para ellos, pero es una carta universal, ¿ok? Así que esta carta
va para todo aquel que ha depositado su fe y su confianza en Jesucristo y que quiere saber qué prosigue. ¿Qué sigue después de yo venir a Cristo y creer que Él es suficiente para mi vida? Bueno, más allá de un entendimiento teológico, es para que tú y yo tengamos una vida cristiana práctica y natural. Y en verdad, cuando yo estaba leyendo este capítulo, me sorprendía demasiado porque, sabes, amada iglesia, a veces llega un momento donde nos llenamos de tanta información, pero no practicamos nada de lo que sabemos. Y lo hablo primeramente por mí. Entonces, esta carta, ¿cuál es el reto de todos estos 6 capítulos? Pues es el reto de vivir una vida cotidiana, práctica, cristiana, pero lo más natural que se pueda. Amén. Esta carta nos lleva, escucha, nos lleva a demostrar una vida de fe a través de hechos y actitudes prácticas. Y es que cuando leemos esta carta, a veces podemos pensar que se contradice con lo que decía el apóstol Pablo, que la salvación solamente es por fe, o lo que decía Hebreos, que acabamos de leer, que por la fe se alcanzó la salvación, etcétera. Y que pareciera que Santiago, ¿verdad? O Jacobo, es el mismo nombre, se estuviera como contrapunteando esa doctrina, pero no es así. Al contrario, lo que quiere decir Santiago es, ok, esa fe debería producir acciones concretas. Amén. Así que yo aquí hacía un apunte y ponía, hemos aprendido que la fe es igual a obedecer. Eso es uno de los significados. Entonces, ahora ya tenemos mucho conocimiento, ya tenemos muchas herramientas, ya tenemos la información. Ahora es necesario que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Y precisamente de eso se trata esta carta. Amén. Santiago no está especialmente dedicado a adoctrinar. No es un tema teológico como cuando leemos Romanos, cuando se habla de la salvación, del pecado, etcétera. No, esto es practicidad. ¿Eres cristiano? ¿Crees en Cristo? ¿Depositaste tu fe en Él? Entonces automáticamente debe de haber un cambio, una acción que demuestre eso. Amén. Así que vamos a ir directamente a esta carta. No se sabe con exactitud en qué año. Algunos dicen que en el 42 después de Cristo, otros en el 49, otros hasta el 62 lo mandan porque es cuando probablemente por ahí muere Santiago. Solo quiero decirte que este Santiago es el medio hermano de Jesucristo. Amén. Recuerda que en la Biblia se mencionan 4 Santiagos. Amén. Ahorita no me va a dar mucho tiempo de decirte cada uno, pero este en específico es el medio hermano. Amén. Así que vamos a leer. Fíjate lo que dice. Se presenta Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud o saludos, ¿verdad? Es lo que les está deseando este hombre, este siervo del Señor, que se describe que es siervo de Dios, pero también del Señor Jesucristo. Y hay algo bien importante, en esta carta solamente se menciona 2 veces el nombre de Jesús. Y ahorita te voy a explicar por qué. Porque precisamente Él ya está dando por hecho que las personas que creen en Él, lo único que les hace falta ahora es accionar. Amén. Y entonces yo le puse a este devocional, a tu fe añádele sabiduría. Y el título, a partir del verso 2, dice, la sabiduría que viene de Dios. Y mira lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ya te diste cuenta? La fe es una cosa, ¿verdad? Pero ahora hay que añadirle, ¿verdad? A esta fe se le va a añadir una paciencia. Y mira de qué trata. Dice 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿ya te diste cuenta que pareciera que está diciendo, a ver, paciencia, sabiduría, ¿es lo mismo? Bueno, ahorita te voy a decir cuál es el significado, pero me encanta porque el mismo apóstol Santiago dice, ¿saben qué? Tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice, pero si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué?
de sabiduría. No dice que te falte otra cosa. Lo que nos hace falta después de la fe es poder vivir con sabiduría. Wow. Y vamos a seguir adelante. Dice, pídala a Dios. Y esto me encanta. Cada cosa que necesita un cristiano, tenemos el recurso de dónde tomarlo. No es como para que andemos dando tumbos por ahí diciendo, ¿y ahora qué hago? No. El mismo Santiago nos dice, pídala a Dios. Si te hace falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y esta palabra reproche me encantó, porque quiere decir que no se va a enojar porque se la pidas. Es que a veces venimos y decimos, Señor, es que, híjole, y si Él piensa, no, Él quiere que tú se la pidas y te hace falta. Y yo te pregunto, ¿te hace falta? Creo que nos hace falta a todos. Dice, y le será dada. Verso 6, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y aquí va a describir un tipo de hombre. Escucha, dice el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El no tener fe o una fe genuina, lo único que nos va a hacer es andar de aquí para allá como la ola. Y Santiago nos dice, no pienses que vas a recibir cosa alguna de Dios porque no tienes fe. Verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre que no tiene fe es un hombre de doble ánimo. ¿Por qué? Porque la fe es accionar, la fe es creer, la fe es obedecer en lo que estoy creyendo. Verso 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí ya nos está diciendo que la sabiduría nos va a estar guiando a vivir una vida correcta y una vida con sentido común. Porque hay gente, no sé, si tienes mucho dinero, tienes muchos recursos, hay gente que piensa que es eterna. ¿Pero qué se va a llevar? Absolutamente nada. Y viceversa, la gente que es humilde o que no tiene capacidad de adquisición, etcétera, a veces se la vive quejándose todo el tiempo. Y entonces, Santiago nos dice, ¿sabes qué? Necesitas sabiduría para saber cómo vivir. Verso 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pues por ahí si quieres poner una empresa, ya sabes lo que puede suceder. Pero mira, verso 12, soportando las pruebas, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y tentación y prueba aquí es una simbiosis, porque se refiere a la prueba, ¿verdad? A las pruebas que tenemos constantemente. No sé, tal vez un momento estás pasando por una prueba económica o de enfermedad, pero también se refiere a con lo que nosotros luchamos todos los días, y ahorita nos va a decir exactamente de qué se trata. Fíjate, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ya ves cómo es algo que es similar, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y fíjate, aquí el 14 nos da el diagnóstico, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto de la concupiscencia es los deseos más bajos del ser humano. Todos los tenemos. Los niños, los adultos, las mujeres, los hombres, todos tenemos nuestras luchas. Y cada una es distinta. Hay personas que si pasan enfrente de una vinatería no sucede nada. Pero hay otras que si pasan allí son capaces de vaciarla. Cada quien tiene sus propias concupiscencias, sus propios deseos o sus instintos bajos. Amén. Pero mira lo que dice el 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz muerte.
Y mira, este verso nos da o nos quiere enseñar dos cosas en particular. Nos puede enseñar muchas más, pero yo quiero enseñarte esto. Número 1, cuando eres tentado, todavía no has pecado. Cuando viene la tentación y sientes el deseo, todavía no has pecado. Es que hay personas que cuando les viene la tentación, vamos a suponer que tú tienes problemas con robar, con agarrar las cosas que no son tuyas. Entonces, tal vez ya viste algo y dices, ándale, esto me puede funcionar, ¿no? Me hace falta esto en mi casa. Y estás en esa lucha y tienes el deseo, la concupiscencia de hacerlo, pero todavía no lo has hecho, ¿sabes? Ahí todavía no has pecado. Ahí todavía hay una lucha. El problema es que cuando ya es concebido, entonces ahora sí da a luz el pecado, y entonces el pecado, cuando es consumado, ahora sí da a luz la muerte. Recuerda que el salario de pecar es la muerte. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Número 1, que cuando estamos en el proceso de ser tentados por nosotros mismos, porque recuerda que no es Dios, es tu carne, es mi carne, todavía no hemos pecado, todavía hay una salida. Por eso necesitamos sabiduría. Amén. Pero si ya lo hiciste, entonces recuerda que la paga de eso va a ser la muerte. No hay otra razón. No hay otra forma de que sea pagado el pecado. A veces la muerte puede tardar, a veces pareciera que no pasa nada, pero las consecuencias van a venir. Verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en el contexto que estamos leyendo, nos está diciendo que Dios, digamos que todavía cuando estamos siendo probados, aún así nos demuestra su bondad. Porque mira, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, hablando de la sabiduría, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces Dios no es que se quede cruzado de brazos sabiendo nuestra condición, sino que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando tú viniste a Cristo es porque primero escuchaste su evangelio, y Él, de su voluntad, no fue porque nosotros hayamos querido. Y aquí a veces no lo queremos pues tal vez enfatizar tanto o entender de esta manera, porque sabemos que hay una responsabilidad del hombre, pero aquí podemos ver cómo la voluntad de Dios siempre se hace presente cuando hay alguien salvo. Amén. Después viene el verso 19 que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y está hablando de qué es lo que tenemos que ser prontos para oír, la palabra de Dios. Y yo un día te estaba diciendo, ¿a cuánta palabra hemos estado expuestos? Y cuánta de esa palabra ha sido aprovechada por nosotros. Y entonces él dice, es que para ser sabios necesitas ser pronto para oír, ¿no? Y míralo cómo termina, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nos airamos, no vamos a actuar con la sabiduría que nos dicen los versos anteriores. Dice el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo estoy seguro que Santiago, cuando ahí en las parábolas del sembrador, él estaba allí. Y tal vez no creía mucho, porque la misma Biblia dice que su familia, la familia de Jesús, le decía, estás loco, ya estás desvariando, ya tranquilo, ya apacíguate. Pero estoy seguro que esa semilla entró en el corazón de Santiago, y por eso da este ejemplo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto me confrontó de una manera increíble. Amada iglesia, ¿hemos estado escuchando la palabra de Dios? Sí, todo el tiempo, devocional tras devocional, estudio tras estudio, pero entonces nos hemos estado engañando a nosotros mismos, pensando que solamente ser oidores es lo que necesitamos ser, pero estamos olvidándonos de ser hacedores de la palabra.
Verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y esto me lleva a recordar cómo termina el Sermón del Monte. Dice, el que oye la palabra y la hace es comparado a un hombre sabio. ¿Ya te diste cuenta? Santiago estaba recordando perfectamente la doctrina que Jesús había comenzado. Amén. Y entonces dice, ese hombre es sabio. Por eso aquí dices que nos hace falta fe para vivir la fe, para vivir nuestra vida cristiana de una forma práctica y natural. Amén. Dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Una vez más, ese sabio edifica su casa sobre una verdad, sobre la libertad que nos dio Cristo. Pero el hombre necio, que solamente oye la palabra pero no la hace, construye su casa sobre la arena. Y cuando vengan las tentaciones y cuando vengan estas pruebas de las que habla Santiago, ¿qué va a pasar? Esa casa va a caer. Y dice la palabra de Dios, y será grande su ruina. Y aquí en Santiago nos dice, y será la paga del pecado, muerte. Amén. Verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Ya se dieron cuenta cómo Santiago nos dice cosas como tan prácticas? Ey, cuida lo que hablas. Ey, aguas, ten cuidado. Ey, haz lo que escuchaste. Obedece. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es todo. A veces queremos hacer cosas de más, y yo aquí escribía y decía, a veces deberíamos de alejarnos un poco de nuestro misticismo y ser más prácticos, ser más naturales. Entonces te quiero dejar solo 3 puntos. Número 1, podemos estar seguros del propósito de Dios en nuestra vida. No importa las experiencias que tengamos, siempre vienen a los hijos de Dios de una manera que tienen un propósito, no son accidentes. Así que no importa la situación en la que te encuentres en este momento. Por ejemplo, yo ahorita ando con mi rodilla mal, y yo no sé si yo puedo decir, Dios, pero ¿por qué? Si yo andaba bien. Bueno, pues tal vez hoy yo quería ir a otro lugar y Dios me guardó de algo, no lo sé. Dios ha sido bueno en eso. Número 2, podemos estar seguros de que Dios es bueno. Amén. Muchas personas parecen tener la idea de que debido a que Dios es bueno, no debería permitir que su pueblo sufra o sea tentado. Pero se olvidan que Él, o sea Dios, quiere que sus hijos crezcan y experimenten nuevas bendiciones de su gracia, y una manera en que puedan madurar es atravesando pruebas y tentaciones. Así que cuando escuches a alguien que diga, no, es que Dios no existe, porque ni siquiera lo conoce, por eso, pero tú no dudes jamás de la bondad de Dios. Y número 3, podemos estar seguros de la palabra de Dios. La frase pronto para oír, la que leíamos hace ratito, nos recuerda cómo el cristiano debería oír y obedecer la palabra de Dios de una forma rápida. Amén. Así que este es nuestro devocional del día de hoy. Es el devocional más rápido del oeste, pero la verdad es que es tan práctico que necesitaba ser así. Amén. Ya tenemos mucha información, ya sabemos mucha teología, ya tenemos muchos significados. Es hora de poner en práctica que somos cristianos, ¿verdad? Pero con acciones concretas y sencillas, naturales. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque es contundente, es exacta, es perfecta. Y Señor, el problema no es tu palabra, el problema somos nosotros, es nuestro corazón que ha sido duro, porque a pesar de tener tanta información, a pesar de estar expuestos a tu palabra, a veces hemos sido cauterizados, Señor. Perdónanos. Hoy te ruego
que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Queremos honrarte, Señor, con nuestra vida. Sigue obrando en nuestros corazones y a pesar de que tú conoces nuestras debilidades y la fragilidad que tenemos, hoy te rogamos y te pedimos sabiduría para vivir de una manera que a ti te agrade, Señor. Esa sabiduría, esa forma correcta de vivir para agradarte a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos mañana primeramente en la oración. Bye.